Bueno, invitamos al doctor Ricardo y al doctor Alejandro Mansur a la rueda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Si es así, hay unos micros en los laterales para que puedan acercarse a él. Sí, doctor, una pregunta. Hay un micro ahí. Felicitaciones por las presentaciones. Tengo una pregunta, más que una pregunta, un comentario para Alejandro Mansur. Y es que en el 2022 Human Fatemi publicó un estudio prospectivo randomizado en el cual a las mujeres durante la fecundación in vitro, durante el proceso de estimulación, les hace una histeroscopia con lavado de cavidad. Más que el objetivo de diagnóstico, es el objeto del lavado de cavidad. De hecho, se lo hace ahora a todas sus pacientes que van a transferencia. Y en el grupo de estudio, o sea, en las que les lavaba la cavidad, tiene significativamente más alta la tasa de implantación y la tasa de nacido vivo. ¿Tenés algún comentario al respecto? Primera noticia que tengo del estudio, así que me declaro ignorante. ¿Qué podría pensar? ¿Que tiene algo que ver con las bacterias? No sé, porque ¿qué cosa puede ser este lavado previo? No sé si tomaron para saber cómo estaba. Yo se lo pregunté y le dije, toda la evidencia del mundo dice que eso no sirve para nada. ¿Sí? Y dijo, no, nosotros con ese lavado generamos un proceso, no me acuerdo si inflamatorio o antiinflamatorio a nivel de la cavidad uterina, que mejora claramente la implantación embrionaria. Solución fisiológica. Ok. Me lo tendría que haber pasado antes de la presentación, po. Me lo incluía. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Parece que está todo claro, ¿no? Pero vamos a... Sí, Carlos. Una pregunta para el auditor. Los miomas tipo 3, son miomas con intramusculares, que tengan 2 centímetros, relativamente chicos, que están en contacto recién con el tipo 3. Y lo sacarías por histeroscopía, por la laparoscopía, utilidad, o lo dejarías ahí, que es una paciente que tiene historial de pérdida. Fibromas de menos de 4 centímetros que no distorsionan la cavidad, yo no los toco, los dejo. No hay realmente evidencia de que realmente vayan a mejorar las tasas de nacido vivo. A menos de que sean 4 de ellos o más. O sea, un fibroma de 3 centímetros que no distorsiona la cavidad, no hay que hacer nada. Muy probablemente no vaya a afectar la fertilidad de esa paciente. Y algo sobre la gestante del útero, que se ha visto que cuando hay más de 5, yo tengo una piedra en el zapato, me va a estar fastidiando para caminar. Ese mioma de 2-3 centímetros podría ser esa piedra en el zapato en el útero que produzca más de 5 contracciones por minuto y que me bote un bebé euploide. De nuevo, la evidencia no apoyaría operar a esas pacientes para eso. De nuevo, si usted ya le hizo a la paciente 2 ciclos de fertilización in vitro, la inseminó, le dio y no encuentra ninguna otra explicación más que eso, ya estamos hablando de un caso muy individualizado. Pero en términos generales, de manera rutinaria, para todas las pacientes, operar un mioma de menos de 4 centímetros que no distorsiona la cavidad, no le vamos a mejorar la tasa de embarazo o de nacido vivo a esa paciente. De nuevo, siempre van a haber excepciones a la regla, pero en términos generales no es algo que yo recomendaría de manera rutinaria. Futuro reproductivo de una mujer de 38, 40, y el mioma va a tender a crecer. Entonces le va a empeorar su chance de fertilidad. No todos los miomas crecen. No todos los miomas crecen. A esa paciente yo le diría, te sigo, vamos a verte cada 6 meses, cada año.
Si en algún punto un fibroma crece al punto que distorsiona, pero de nuevo, si la paciente es asintomática y no tiene pareja y no tiene intenciones de embarazarse, tampoco existe una indicación quirúrgica en esa paciente, en mi opinión. Yo opino igual. Yendo a ese mismo punto, Ricardo, en el caso de pacientes que tienen, te escuché, miomas subserosos, que no afectarían la fertilidad. Sin embargo, hay casos en los cuales hemos tenido pacientes que tienen miomas extremos de 15, 20 centímetros y que le hemos hecho una cirugía laparoscópica y han ido muy bien posteriormente logrando fertilidad. En estos casos, cuando ya son sintomáticos inclusive, ¿no es cierto? O sea, porque para que quede claro que no necesariamente todos los subserosos no deben operarse, ¿no es cierto?, en el caso de fertilidad. ¿Qué opinión tienes al respecto? De nuevo, en términos generales, un mioma subseroso no afecta la fertilidad. Eso es lo que la evidencia dice. Pero usted dígale a una paciente con un índice de masa corporal de 20, que tiene un fibroma subseroso de 20 centímetros, quítame esto, me molesta, no puedo ir al baño, me presiona la vejiga. O sea, esas son también indicaciones quirúrgicas. Estamos hablando, si vamos a hablar de fertilidad, técnicamente eso no afecta. Ahora, ¿podría un fibroma de 20 centímetros muy vascularizado afectar de alguna manera la fertilidad? Porque básicamente existe un shunt que lleva la sangre al fibroma. Probablemente sea cierto. El problema es que estamos hablando de casos muy específicos donde ahí viene los criterios médicos, la evaluación, la discusión con la paciente. Pero vamos a hablar de un fibroma subseroso de 5 centímetros, muy probablemente ese no va a afectar la fertilidad ni le va a dar síntomas a la paciente. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿No? Sí, ahí el doctor Luis. Adelante. Buenas. Una pregunta. En cuanto a la falla de implantación recurrente y la valoración histeroscópica, es bien conocido que un poco más, un poco menos, que alrededor de un 30% de las pacientes que tienen ecografía normal pueden presentar alteraciones a nivel histeroscópico. Llámese pequeñas sinequias, llámese pólipos a nivel de los cuernos, etcétera, etcétera, que si bien es cierto, pues no está del todo claro el papel que eso puede tener sobre la parte de fertilidad. Son elementos que de una manera u otra están ahí, que no son normales y que pudiesen ser un factor que puede contribuir a la infertilidad de esas pacientes. Considerando también que hay ciertos elementos en cuanto al estudio INSIGN y al estudio TROPIC también, que que son discutibles en cuanto a la parte del diagnóstico. En la práctica diaria que ustedes hacen, ustedes emplean histeroscopía en esas pacientes que tienen falla de implantación recurrente. ¿Y cuáles son los hallazgos que te pueden conseguir en esas pacientes? En nuestro centro, eso no es un criterio para ir a histeroscopía. Ahora, admito que cuando uno tiene una paciente que ha transferido 3 embriones euploides y no implanta, cualquier cosa es bienvenida. Pero como práctica rutinaria, si tú tienes otros elementos que te hablan de una cavidad normal, que no tiene sinequia, las sinequias se pueden ver con una histerozono, hoy día ni siquiera necesita histerosalpingo, una histerozono normal, lo más probable es que vas a hacer una histeroscopía que no te va a dar ningún hallazgo que cambie el manejo de la paciente. Lo que interesa es cambio en el manejo de la paciente. Esa es mi opinión. Yo hago mucha histeroscopía, pero todas porque veo lesiones. Veo pólipos, veo adherencia, veo mioma submucoso. Eso sí me justifica ir antes de transferir un embrión. Y ojo que estamos metiendo a veces muchas fallas de implantación en embriones no estudiados. Entonces, ¿cuántas de esas fallas de implantación son genuinamente eso y no son alteraciones embrionarias que no tenían ningún destino? Y podríamos hablar también del consenso de Lugano que salió este año pasado, simplemente cuestionando la falla de implantación realmente existe o no existe, y la conclusión de ese consenso que estamos hablando, opinión, es que realmente el número de pacientes que no se van a embarazar teniendo 3 transferencias de embrión único euploides es
prácticamente nulo. El número de pacientes es muy pequeño. Ya sea que usted haga la evaluación de la cavidad uterina a través de una histeroscopía, a través de una histerosalpingografía, en un momento dado no creo que sea tan importante cuál de las técnicas utilice. Uno podría justificar mentalmente uno sobre el otro, pero creo yo que lo más importante es cuál es la que hace usted mejor en su consultorio. Si usted tiene un histeroscopio pequeño, tiene experiencia, puede hacer la histeroscopía de consultorio de manera rutinaria y fácil, hágala. Si por otro lado tiene un muy buen equipo de sonografía y las imágenes que usted obtiene son de buena calidad, la molestia a la paciente va a ser prácticamente la misma. Ahí es donde lo que usted haga muy bien le va a beneficiar a la paciente más que tratar de hacer cosas que uno no haga todos los días. No sé qué opinas tú, ¿sí? Augusto, no sé qué opinen ustedes. Tengo que tener un método confiable que me evalúe cavidad. Si voy a transferir un embrión, no me gustaría tener dificultades al momento de la transferencia, por ejemplo. ¿Ah? De la sonhisterografía. Claro. Porque el catéter es más parecido a lo que vamos a usar en una transferencia que un histeroscopio rígido. Yo estoy sorprendido con las imágenes que están llegando hoy con la histerosono, que hoy día pueden ver hasta trompas. Entonces, bastante más tolerado por la paciente que la clásica histerosalpingografía. Se los digo porque en nuestra práctica diaria también nosotros empleamos bastante lo que es la parte de ultrasonido en tercera dimensión y una imagen que se tiene preciosa. Pero hay cierto porcentaje que cuando lo llevamos a la parte histeroscópica nos damos cuenta que no hay una relación completa entre lo que vemos a nivel ecográfico y lo que encontramos a nivel histeroscópico. Se los digo porque pues a mí me encantan los dos métodos y soy amante de ambos, ¿no? Y lo otro que siempre es lo que decimos, ¿no? Que si tenemos el gol estándar para la evaluación de la cavidad endometrial, si es un estudio que podemos hacer, que es un estudio que es mucho, o sea, que puede ser económico dependiendo de donde se pueda realizar, que podemos obtener una visión directa si hay endometritis crónica o no, si podemos verificar si hay pequeñas lesiones que tal vez no son evidentes a nivel ecográfico, pues, ¿por qué no utilizarlo? De nuevo, la evidencia dice que un pólipo de menos de 2 centímetros no va a tener un efecto importante en la fertilidad. Pacientes se embarazan solas con pólipos pequeños. Pero creo que otro aspecto, Alejandro, de estos estudios antes de fertilización in vitro, InSight, TRUST, todos ellos, cuando uno se pone a ver, y esto lo hablamos en el curso de histeroscopía ayer, cuando uno se pone a ver las tasas de embarazo de esos grupos, las tasas de embarazo eran del 25% con fertilización in vitro. No sé en Perú, en Estados Unidos, una tasa de embarazo del 25% de nacido vivo es inaceptable. O sea, prácticamente las tasas son tan bajas que el impacto de la histeroscopía no va a ser visto, si es que hay uno. 2, la mitad de esas pacientes tuvieron una ultrasonido transvaginal previo y se les había tratado la patología previa, luego fueron enroladas al estudio y claro, tenían sonografías normales. No necesitaban una segunda histeroscopía o una segunda ultrasonido transvaginal, porque ya había habido un tamizaje de la mitad de esas pacientes. Entonces, no fueron realmente estudios bien hechos, bien controlados, para poder decir que de manera absoluta la histeroscopía no tiene ningún valor como prueba de tamizaje antes de una fertilización in vitro. Pero en términos generales creo que es cierto que en términos generales un ultrasonido normal o una sonhisterografía normal en los previos 6 meses, 1 año, muy probablemente una histeroscopía no va a añadir gran cosa. Pero si hacen lo inverso, también es válido. Ok, tenemos también acá una pregunta online, ¿no? Para el doctor Mansur. En el caso de un paciente esta es una pregunta de la doctora Serima Amarra, en el caso de que
online de que el paciente vaya a ser sometido, teniendo un endometrioma, a una fertilización in vitro, a un FIV, teniendo un endometrioma de 8 centímetros, asintomático. ¿Debo proceder a una cirugía previamente o, a diferencia de aquellos en los cuales si tienen 3, 4 centímetros de acuerdo a los consensos de la ESO del 2008, 2013, no es necesario ello? ¿Cuál es la respuesta, Doc? Esa paciente asintomática con ese gran endometrioma, yo no lo tocaría. Si necesita ir a un in vitro, estimularía ovulación, sacaría ovocitos. Si después quiere operar el endometrioma, opérelo, pero ya se asegura teniendo buenos embriones. ¿Okay? Si lo hace al revés, la opera primero, le aseguro que la respuesta a la inducción de ovulación va a ser menor. O sea, ahí califica la famosa iatrogenia que les dije, producto de la intervención. Ahora es raro que con un endometrioma de 8 centímetros la paciente sea asintomática. Estamos hablando también de una paciente asintomática que no busca embarazo, ¿correcto? No, que busca embarazo. Que busca embarazo. Yo entendí que era buscado porque la razón del comentario es porque las nuevas guías de tratamiento que salieron en ESHRE del 2022 por primera vez habla de que todas esas pacientes se les debe de poner en la mesa la opción de congelación de ovocitos. Como parte de la discusión, ya sea que vaya uno a operar o no operar, el poner esa opción en particular en pacientes que no buscan embarazo inmediato, que es algo nuevo, es algo de lo que no se había incluido en las guías de tratamiento. Las guías americanas todavía no dicen eso, pero las europeas del 22 sí, por primera vez. Ok. Vamos a darle la posta al doctor Augusto Ascenso, ¿no? Agradeciendo a los panelistas, a los expositores, al doctor Ricardo Meola, al doctor Alejandro Mansur. Un aplauso para ellos y lo dejo con el doctor Augusto Ascenso para que haga la clausura de la conferencia. Bueno, nuevamente el agradecimiento a nuestros dos ponentes extranjeros, siempre tan claros y tan precisos, y por qué no también a nuestro moderador. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes por su audiencia. Hasta luego.